Muy bien, hola a todos y pues estamos acá en una nueva clase de nuestro curso de Mecánica 2. En esta ocasión vamos a continuar hablando de momento de inercia, en donde pues ahora vamos a ver algunos ejemplos de cómo utilizar pues tanto las fórmulas que definen el momento de inercia como pues los teoremas de ejes perpendiculares y de ejes paralelos. Entonces vamos a empezar em, como que de objetos sencillos a objetos más complejos. Y entonces vamos a empezar tratando de calcular el momento de inercia de un anillo circular de radio A y de masa m alrededor del eje Z. Entonces, la figura correspondiente es esta que vemos acá, la cual pues es el diagrama que aparece en el libro. Y entonces, como habíamos dicho, ¿no? Siempre que tratamos de calcular un momento de inercia de un objeto del cual pues no sabemos nada, lo más fácil es ubicar el eje de rotación de tal manera que pase por su centro de masa. Entonces acá, en el caso de un anillo circular, pues es plano, solo existe en el plano XY y evidentemente su centro de masa va a estar pues en el centro de la circunferencia, ¿verdad? Entonces justamente por ahí va a pasar el eje Z. Y entonces podemos utilizar una de las definiciones de momento de inercia, el momento de inercia I sub z, ¿no? Recuerden que el subíndice denota el eje en el cual la inercia está tomada. Entonces, como este es un anillo, podríamos imaginar que es como un cable, básicamente es un cuerpo unidimensional. Y entonces podemos utilizar la fórmula en donde integramos a lo largo de la longitud de la curva. Acá normalmente iría la densidad ρ. Sin embargo, vamos a identificar que a veces tenemos densidades volumétricas de superficie y lineales. Entonces, en este caso, conviene utilizar una letra diferente. Esto es por pura conveniencia, no es necesario hacerlo. El libro, de hecho, no lo hace. En el libro la densidad siempre es ρ. No importa si la masa está distribuida en un volumen, en un área o en una longitud. En este caso, pues es conveniente trabajar con una densidad lineal que vamos a llamar lambda. De tal manera que la densidad la definimos como la masa, en este caso, la masa total del objeto, dividido entre la longitud de este objeto unidimensional. Entonces, como este es una circunferencia, pues resulta que la densidad es masa dividido 2pi por el radio. En este caso el radio es A. Y entonces esto nos define a nosotros la densidad. Entonces vamos a ver que es bueno definir siempre densidad como masa dividido el espacio que ocupa el objeto. Y este espacio, pues en general es un volumen, pero en casos como este puede ser una línea o una curva, ¿verdad? La longitud de la curva, o puede ser un área, como vamos a ver más adelante. Entonces esto lo que hace pues es simplificar el cálculo, porque entonces acá solo hay que hacer una integral. Aparte que quedaría un poco extraño hacer una integral triple para un objeto que básicamente es una longitud de arco. Entonces por eso podemos definir nosotros el momento de inercia utilizando pues integrales sobre curvas, sobre áreas o sobre volúmenes, según sea el objeto que queremos estudiar. Entonces, pues eso cubre la definición de lambda, de la densidad. Luego, recordemos que acá hay que integrar la densidad por r al cuadrado, en donde r es la distancia de cada punto del objeto hacia el eje de rotación. Y ds pues es un diferencial de longitud a lo largo de la curva, en este caso de la circunferencia del anillo. Entonces, si nosotros utilizamos esta fórmula, ya sustituyendo las variables apropiadas para nuestro caso, ¿no? Entonces lambda pues sigue siendo lambda. En este caso r, el r que aparece en la fórmula de inercia, nos damos cuenta que es constante
debido precisamente a que pues este objeto es una circunferencia. Entonces, en cualquier punto que nosotros nos ubiquemos, la distancia de ese punto hacia el eje Z va a ser siempre el radio del anillo. Entonces, en lugar de r cuadrado, ponemos directamente a al cuadrado. Y el diferencial de longitud, si hacemos esta integral utilizando coordenadas polares, ¿no? Siempre vamos a utilizar las coordenadas que mejor se adapten a la simetría del problema. Entonces necesitamos definir un ángulo, ¿no? Entonces vamos a utilizar el ángulo φ en el plano XY. Y para cubrir la longitud de la circunferencia, pues integramos desde 0 a 2π. Y la longitud de arco nosotros sabemos que es el radio por un diferencial de ese ángulo. Y entonces con esto prácticamente planteamos nuestra integral. Nuestra integral pues es trivial. Nosotros vemos que aquí queda lambda por a al cubo, todo constante, sale de la integral y la integral pues es trivial. El resultado de la integral es 2π, como ven acá. Pero lo importante es, y esto simplifica el resultado final, sustituir la densidad. La densidad, tal y como la definimos, es masa sobre la circunferencia del anillo. Entonces, al colocar esto acá y realizar las simplificaciones apropiadas, pues nos queda que todo esto resulta ser simplemente la masa por el radio del anillo al cuadrado, ¿no? Y esa es precisamente la fórmula de el momento de inercia para un anillo cuyo eje pasa por su centro de masa y además es perpendicular al plano del anillo, ¿no? Entonces, ese sería nuestro primer ejemplo. Ahora vamos a cambiar el eje de rotación. Siempre vamos a utilizar el resultado que acabamos de encontrar. Lo único es que ahora pues vamos a calcular el momento de inercia de un anillo circular de radio A y masa m, pero alrededor del eje A. Entonces, anteriormente utilizamos como eje el eje Z. Entonces, ahora vamos a utilizar este eje denotado por la línea, esta línea que está acá, que llamamos A. Entonces, ahora, pues este anillo va a girar de tal manera que este punto de contacto pues se va a mantener fijo y todo el cuerpo del anillo va a girar alrededor del eje denotado por A. ¿Cómo calculamos esto? Bueno, entonces acá tenemos que hacer uso de los teoremas de ejes que ya vimos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el razonamiento acá? Bueno, el razonamiento sería el siguiente. Vemos que el eje A es paralelo al eje X, ¿no? Entonces eso ya suena un poco como a ejes paralelos, ¿no? Y además el eje X es perpendicular al eje Z, que es el eje alrededor del cual conocemos el momento de inercia. Entonces, utilizamos el teorema de ejes perpendiculares, ¿no? ¿Cómo? Bueno, nosotros conocemos la inercia respecto del eje Z. Y entonces nosotros sabemos que aplicar el teorema de ejes perpendiculares implica que la inercia alrededor del eje X más la inercia alrededor del eje Y da como resultado la inercia alrededor del eje Z. Entonces recordemos que este teorema funciona para objetos que podemos considerar planos. Habíamos dicho una lámina. Entonces, en este caso, el anillo lo podemos considerar como una lámina con un gran agujero en medio, es decir, una lámina circular a la cual le cortamos un gran agujero en medio de tal manera que el espesor es casi despreciable, ¿no? Y entonces la condición básicamente es que el objeto exista en un plano para poder aplicar el teorema de ejes perpendiculares, ¿no? Y además, ¿verdad? Una de las condiciones es que el eje Z o el eje vertical, el perpendicular al plano, tiene que estar en el punto de intersección de los ejes X y Y, ¿no? Entonces, bajo esas circunstancias, esta condición se cumple. Entonces, nosotros conocemos la inercia alrededor del eje Z. No conocemos la inercia alrededor del eje X ni del eje Y. Sin embargo, por simetría, sabemos que
las inercias en X y en Y tienen que ser iguales, ¿no? Porque pues tenemos que X es un eje de simetría del anillo y Y también. Entonces, o dicho de otra manera, nosotros podemos rotar el anillo y pues debido a la simetría de la figura de la circunferencia, las inercias alrededor del eje X y del eje Y son iguales. Entonces esto nos simplifica un poco nuestro teorema de ejes perpendiculares, ¿no? Si IY es igual a IX, entonces básicamente la relación que está aquí arriba la podemos escribir como 2 veces la inercia en X, y acá pues colocamos ya el resultado que acabamos de averiguar en el slide anterior, ¿no? La inercia alrededor de Z, que es masa por radio al cuadrado. Y de acá pues podemos despejar cuánto vale la inercia en X, que es igual a la inercia alrededor del eje y entonces es simplemente un medio de la masa por el radio al cuadrado, ¿verdad? Es decir, pasamos este 2 dividiendo. Y entonces con esto ya conocemos la inercia alrededor de los ejes X y Y. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, entonces ahora utilizamos el teorema de ejes paralelos. Entonces, el teorema de ejes paralelos lo que nos dice es que identificamos que el eje A es paralelo al eje X, ¿no? Y además el eje X pasa por el centro de masa del anillo. Entonces, el teorema de ejes paralelos lo que nos dice es que la inercia alrededor del eje A va a ser igual a la inercia alrededor del eje X, más la masa del objeto por la distancia entre los ejes elevada al cuadrado, ¿no? Entonces acá pues ya lo único que nos queda es sustituir quién es la inercia alrededor de X, ¿verdad? M al cuadrado queda igual, y esto al final de cuentas nos dice que la inercia de este anillo alrededor del eje A pues es esta cantidad que vemos aquí, ¿no? 3 medios de la masa por el radio al cuadrado. Entonces eso ilustra cómo calculamos momentos de inercia utilizando simetrías y los teoremas de ejes perpendiculares y paralelos. Bueno, siguiente caso, disco plano. Entonces ahora vamos a calcular el momento de inercia siempre alrededor del eje de simetría, del eje Z, de un disco. Entonces ahora ya no es un anillo, sino que consideramos que la masa está distribuida en un área. Entonces el radio es A y la masa sigue siendo M mayúscula, ¿no? Entonces nosotros sabemos que ahora podemos definir una densidad superficial de masa. Entonces la masa M mayúscula, se distribuye uniformemente en el área de este círculo. Y el área del círculo pues es pi por A al cuadrado, pi por el radio al cuadrado. Entonces esto define nuestra densidad superficial de masa. Y entonces cuando nosotros utilizamos la fórmula de momento de inercia, ahora la integral es sobre el área que ocupa el disco. Y como siempre es densidad por r cuadrado, donde de nuevo r es la distancia de cada punto del objeto hacia el eje Z. Y dA pues es el diferencial de área. Notemos que siempre que nosotros apliquemos esta fórmula, el producto de la densidad por el diferencial siempre nos da unidades de masa. Y eso es bien importante, porque el momento de inercia es unidades de masa por unidades de longitud al cuadrado, ¿no? Es la fórmula más simple que tenemos, ¿no? Recuerden, el momento de inercia de una masa puntual es la masa por la distancia al eje al cuadrado, mr cuadrado, ¿no? Esas son unidades de masa por unidades de longitud al cuadrado. Si nosotros regresamos acá atrás y vemos la integral que hicimos para el anillo, acá, la densidad acá es lineal, ¿no? Es masa sobre longitud. Entonces, masa sobre longitud por el diferencial de longitud nos queda simplemente masa, ¿verdad? Es decir, la densidad por el diferencial siempre tiene que tener unidades de masa, ¿verdad? Entonces acá, regresando a nuestro disco, sigma, que es masa sobre área, ¿no? Por un diferencial de área, eso tiene que tener unidades de masa. Entonces acá nosotros podríamos hacer dos cosas. Podríamos plantear esta integral de superficie,
lo cual pues queda bastante sencillo, ¿verdad? Si lo hacemos en coordenadas polares, pues resulta que el diferencial de área pues es r de phi, ¿verdad? Y únicamente nos queda integrar en r de 0 a a y en phi de 0 a pi para cubrir toda el área del círculo. Entonces esto es bien sencillo, pueden realizar la operación ustedes mismos, que de hecho yo les recomiendo como siempre que todas las operaciones que hagamos acá las hagan ustedes, incluso las que dejamos así como triviales, todas hay que hacerlas, porque al final de cuentas eso es lo que hace que uno se familiarice con los conceptos que está trabajando. Lo que vamos a hacer acá es utilizar otro método, utilizar el hecho de que ya conocemos la inercia de un anillo y que podemos imaginar que este disco se compone por una colección de anillos de diferente radio, ¿no? Uno puesto seguido del otro. Entonces, utilizando anillos y dado que conocemos la inercia de un anillo, lo que podemos hacer es plantear cuál es la inercia para un anillo cualquiera y luego sumar la inercia de todos los anillos, o lo que es lo mismo, integrar sobre toda el área. Entonces, este método es un poquito diferente, ¿no? Pero se plantea de manera diferente a la integral que tenemos aquí arriba. Y entonces empezamos diciendo lo siguiente. La inercia de un anillo de radio R y grosor de R, ¿verdad? Que sería el pequeño espesor sobre el disco, lo planteamos de la siguiente manera, ¿no? El anillo va a contribuir con un diferencial de inercia que llamamos dz. Y eso va a ser igual, ¿verdad?, a la masa del anillo, que es un diferencial de masa, por la distancia hacia el eje. Esto que está acá, ¿de dónde lo sacamos? Pues es la fórmula que encontramos para la inercia de un anillo. Lo único es que ahora la inercia se transforma en un diferencial porque la masa del anillo ya no es m, sino que es un dm. Y es un dm porque el grosor del anillo es un diferencial de r. Entonces, tiene una cantidad poquísima de masa, ¿no? Porque este dr, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Los diferenciales pues tienden a 0. Entonces, esta fórmula de la inercia, ¿no?, viene adaptada de esto que está acá. Es la fórmula de la inercia de un anillo, pero de masa diferencial, ¿no? Entonces, este dm, recuerden que los diferenciales siempre tienen que corresponderse, ¿no? Si tenemos un diferencial del lado izquierdo, tiene que haber un diferencial del lado derecho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Ahora corresponde expresar el diferencial de masa en términos de la densidad. Entonces, solo el diferencial de masa de m, nosotros sabemos que masa es densidad por volumen. Entonces, la masa de este anillo de m va a ser la densidad, ¿sí?, que es esta densidad que está acá, por el volumen del anillo. Entonces, este anillo, que tiene un radio r, quiere decir que tiene una circunferencia que es 2pi por r. Y si tiene un espesor sobre el plano que es dr, entonces el área, es el área del anillo, si dije volumen antes, ¿no? Es el área del anillo porque toda la masa acá está en un plano. Entonces el área que ocupa este anillo va a ser 2πr por dr, ¿no?, multiplicado por la densidad de masa. Entonces eso nos da el diferencial de masa. Entonces luego sustituimos este diferencial de masa en la fórmula de inercia y eso lo que nos da es esta expresión que tenemos acá. Entonces vean que ahora tenemos el diferencial de inercia en términos de un diferencial de la coordenada r. Entonces la ventaja de este método es que solo hay que hacer una integral, porque entonces para integrar los diferenciales de inercia, pues lo que hacemos es integrar ambos lados, ¿no? Entonces, del lado izquierdo, pues la integral es trivial, ¿no? Simplemente nos queda el momento de inercia. Y del lado derecho, acá integramos sobre los radios de todos los anillos que componen el disco. Entonces, ¿no?, a la hora de integrar, 2pi sigma es constante y solo nos queda la integral sobre r, ¿no?, que pues es fácil ver que es un cuarto de a la cuarta.
Luego importante, sustituimos la densidad que es masa sobre el área. Y recuerden que esto es lo que siempre simplifica las cosas. Al final hacemos un poquito de álgebra y nos queda que la inercia del disco alrededor del eje Z es 1/2 de su masa por su radio al cuadrado, ¿no? Y eso era lo que queríamos encontrar. Va el siguiente ejemplo, una esfera. Entonces la esfera la vamos a hacer por los dos métodos acá, porque es bastante ilustrativo ver cómo funciona. Entonces queremos el momento de inercia de una esfera de radio A y masa m. Entonces la esfera pues es perfectamente simétrica, ¿verdad? Entonces lo vamos a tomar alrededor de un eje que pasa por su centro, que por comodidad va a ser el eje Z. Entonces la esfera vive en 3 dimensiones. Entonces acá tenemos la definición usual de densidad. Densidad es masa sobre volumen. Entonces el radio es conocido, ¿no? Entonces su volumen es 4/3 de pi por el radio al cubo. Entonces esto define la densidad, la densidad de la esfera. Muy bien. Entonces, ¿cuál es la fórmula de momento de inercia? Bueno, entonces este es un objeto que vive en 3 dimensiones, entonces la integral es una integral de volumen. Entonces recuerden ustedes que es densidad por r cuadrado, pero acá hay que tener mucho cuidado. Si uno no, ahí sí que inocentemente dice r cuadrado por dv, recuerden que en coordenadas esféricas, r, denotado con esta letra, r, se mide desde el origen. Sin embargo, el r que va en esta fórmula es la distancia del eje hacia cada punto del objeto. Entonces, por eso le pongo acá el subíndice, el nombrecito eje, porque es r, la distancia del eje al cuadrado. No es la coordenada r de las coordenadas esféricas, ¿no? Que se mide desde el origen. Si nosotros le dejamos simplemente r, nos va a dar el resultado erróneo desde el inicio. Entonces, mucho ojo acá. En la fórmula de inercia, este r es la distancia desde el eje hacia cualquier punto del objeto. Noten que en los casos anteriores no hubo que hacer esta salvedad, no hubo que hacer esta identificación, porque como los objetos eran planos, ¿verdad? No ocupaban ningún volumen, entonces la distancia al eje siempre se medía sobre el plano. Entonces no había que hacer ninguna distinción. Pero en 3 dimensiones, acá sí, ¿no? Acá sí es muy diferente si medimos la distancia desde el origen hasta un punto, ¿no? O si la medimos desde el eje hasta un punto, ¿verdad? Muy bien. Ya que tenemos eso claro, entonces lo que hay que hacer es plantear esta integral utilizando coordenadas esféricas. ¿Cómo va esto? Bueno, entonces densidad, ¿no? Eso es constante. Y entonces lo que decíamos, la distancia al eje, ¿quién es? Pues es esta que tenemos acá, ¿verdad? Del eje hacia un punto. Bueno, acá estamos asumiendo que estamos sobre la superficie, ¿verdad? Entonces sobre la superficie de la esfera es A por seno de teta. Pero para cualquier radio, ¿verdad? Simplemente es R por el seno de teta. Entonces esa es la distancia al eje, ¿verdad? Al cuadrado. Entonces por eso nos queda acá. Y todo lo que viene acá en rojo es el diferencial de volumen en coordenadas esféricas, ¿no? Ya eso es estándar de cajón, r cuadrado, seno de teta, de r de teta de phi. Y los límites de integración, ¿verdad? Entonces dr va de 0 a A, el radio de la esfera. La coordenada teta va desde el eje vertical hasta la parte de abajo, ¿no? El eje z negativo va de 0 a 2pi. Y phi también, va de 0 a pi y phi va de 0 a 2pi. Entonces hacemos un poquito de álgebra, ¿no? Simplificamos e integramos cada término. Entonces es sencillo. Acá lo único que hacemos acá también es sustituir quién es ρ. Entonces ρ es masa sobre volumen. 1/5 de a a la quinta es la integral en r. 4/3 sale de integrar seno al cubo y evaluarlo de 0 a pi. Y 2pi es la integral sobre phi. Entonces simplificando esto un poco, llegamos a el resultado de la inercia de una esfera.
¿no? Entonces, integrales como, por ejemplo, la integral del seno al cubo, la pueden buscar en tablas de integrales o la pueden evaluar en matemáticas, si tienen disponibilidad, o la pueden evaluar en Wolfram Alpha también, ¿no? Que es otra manera de simplificar cálculos como este. Y para terminar, ¿cómo hacemos el mismo cálculo pero utilizando discos? Entonces, aprovechando obviamente que conocemos cuál es el momento de inercia de un disco. Entonces acá, para no confundir variables, vamos a poner que la inercia del disco es 1/2 de la masa por su radio más el cuadrado, donde utilice acá R mayúscula. Entonces la diferencia ahora es que nosotros podemos imaginar a la esfera como formada de discos horizontales de diferente radio. Entonces yo acá modifiqué un poco la figura del libro para agregarle un espesor a este disco. Este espesor va a ser un diferencial de z, ¿verdad? Que es la distancia vertical en nuestro sistema de coordenadas. Entonces, ¿cómo planteamos el momento de inercia si nosotros lo que queremos hacer es sumar los momentos de inercia de pequeños discos de espesor diferencial de z? Bueno, entonces se parece mucho al caso de sumar la inercia de los anillos. Entonces, ¿cómo lo planteamos ahora? Bueno, todo empieza con la fórmula de el disco, que es como que la figura cuyas inercias vamos a sumar. Entonces, ahora decimos, bueno, este disco tiene un espesor infinitesimal que es de z. Entonces, es un disco infinitesimal, es pequeño. Entonces, su contribución a la inercia va a ser un diferencial d y z. Bueno, 1/2 es igual a 1/2. La masa se transforma otra vez en un diferencial de m. Y el radio le vamos a llamar por el momento solo R mayúscula. Entonces, ojo acá, esta fórmula de nuevo la transformamos en una fórmula diferencial, en donde siempre lo que se transforma en diferencial es la cantidad de masa que tiene el objeto, ¿no? dm. Bueno, entonces ahora tenemos que expresar cuánto vale el diferencial de masa. Recuérdense que masa es densidad por volumen y ahí es donde hacemos el paso de este disco que es plano a este disco que tiene un volumen. Entonces, ¿cómo queda ese diferencial de masa? Pues ya lo dijimos, ¿no? Es densidad por volumen. Entonces la densidad ahora es ρ, ¿no? Que ya la definimos antes. ¿Y el volumen de este disco cuál es? Bueno, pues es el área de su superficie por su espesor de z. El área de su superficie es pi por el radio al cuadrado, ¿verdad? Multiplicado por dz, ¿no? Entonces todo lo que queda acá entre los paréntesis azules es el volumen de este disco, ¿verdad? Y este r cuadrado, ¿verdad? Pues viene de la fórmula de la inercia, solo lo volvemos a copiar acá. Muy bien, entonces para terminar de poner esto en nuestras coordenadas esféricas, solo identificamos que el radio del disco, pues es esta cantidad que está acá, ¿verdad? A por el seno de teta, ¿no? A es el radio de la esfera y teta pues es este ángulo, ¿no? Que viene formando entre el eje Z y la ubicación de R o de, bueno, en este caso esta sí es la coordenada radial en esféricas, ¿verdad? A. Entonces acá nos queda un triangulito, ¿verdad? Y pues podemos ver fácilmente que la proyección de A sobre la parte plana es A por el seno de teta, ¿no? Y ese es el radio de cualquier disco que tengamos acá para un ángulo dado. Entonces acá lo que hacemos es sustituir, quitar este R mayúscula y colocar A seno de teta. Y nos queda de esta manera. Entonces acá, ¿qué hicimos? Bueno, 1/2 lo copiamos, ρ lo copiamos, pi lo copiamos, ¿verdad? Acá lo que nos va a quedar es un R mayúscula a la cuarta. Entonces por eso nos queda a la cuarta y seno de teta a la cuarta. Sin embargo, vemos que acá queda de z, pero z es una coordenada cartesiana, no es una coordenada esférica. Entonces tenemos que recordarnos que en coordenadas esféricas z es
el radio por el coseno de teta. O lo podemos ver de esta figurita también, ¿no? La proyección de la distancia, o sea, del radio de la esfera A sobre el eje vertical es A por coseno de teta. Entonces resulta que acá dz se transforma en este diferencial que tendríamos que calcular, ¿sí? Entonces, ¿quién viene siendo este diferencial? Bueno, A es constante, solo tendríamos que calcular el diferencial del coseno de teta. Y entonces, al final de cuentas, eso lo que nos hace es que pues, la derivada de coseno es menos seno, entonces eso agrega una potencia más a seno acá. Y, ojo, aparece un signo menos. ¿Sí? Ese signo menos no lo podemos ignorar. Ahora, pues lo único que nos queda es integrar, ¿no? Y era la ventaja de este método, ¿no? Es decir, solo nos queda una integral en lugar de hacer una integral triple. Bueno, entonces, por lo tanto, ¿no? Integrando ambas partes, nos queda que la inercia en z va a ser menos. Sacamos todas las constantes, un medio de la densidad por pi por a a la quinta, y lo único que hay que integrar es seno a la quinta de teta. Pero, ojo acá, normalmente uno diría, integramos de 0 a pi, ¿verdad? Porque teta va desde acá arriba, desde 0 hasta abajo, que es pi. Si lo hacemos de esa manera tenemos un problema. Y el problema es que la inercia nos va a quedar negativa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Integramos de pi a 0. ¿Por qué de pi a 0? Pues porque todo viene de cómo planteamos el diferencial de masa. El diferencial de masa depende de dz, ¿verdad? Y si nosotros hubiéramos integrado en z, uno integraría desde menos a, que es la parte de abajo de la esfera, hasta el radio a, que es la parte de arriba. Es decir, uno integra empezando desde la parte de abajo hacia la parte de arriba de la esfera. Y entonces eso es precisamente lo que estamos haciendo acá con el ángulo teta. Integrar desde pi, que es el eje z negativo, hasta 0, que es el eje z positivo. Entonces, bueno, dicho de otra manera, ¿verdad? ¿Por qué es que hay que hacerlo así? Es porque la coordenada z y la coordenada teta se incrementan en direcciones opuestas, ¿sí? ¿Qué significa eso? Bueno, z crece de abajo hacia arriba, ¿verdad? O en otras palabras, para la coordenada z positivo es hacia arriba, pero la coordenada teta se incrementa cuando uno va de arriba hacia abajo, ¿verdad? Porque z es 0 justamente en z positivo y es pi en z negativo. Entonces, por eso es que el diferencial adquiere un signo negativo, porque ese signo menos lo único que nos está diciendo es que las coordenadas se incrementan en direcciones diferentes. Entonces, si no queremos problemas con este signo menos, tenemos que tomar en cuenta eso precisamente, integrar desde la parte de abajo hacia la parte de arriba en z, que es la dirección original del diferencial de z. Entonces, la integral de seno a la quinta de teta pues también es trivial y al final de cuentas nos queda esto, ¿no? Menos un medio por la densidad, masa sobre volumen, por pi a la quinta, que solo lo copiamos, y el resultado de esta integral es menos 16 quinceavos, para que al final de cuentas obtengamos exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, hacer estas integrales pues es trivial, ¿verdad? Ustedes ya saben perfectamente cómo hacer integrales de volumen, de área, pero ojo acá con estos pequeños detalles, ¿no? Acá me tomé el tiempo de ir sobre este detalle porque en el libro, pues, como siempre, ¿verdad? Solo está indicado y queda el resultado final. Entonces, por eso es que hay que tomarse la molestia de hacer cada paso porque se encuentra uno con cosas como esta, ¿verdad? Este diferencial, por ejemplo, con un signo menos, implica, ¿no? Escoger apropiadamente los límites de integración. Bueno, entonces nos quedamos acá en cuanto a inercias.